Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta videoconferencia sobre las finanzas para no financieros. Hoy vamos a tratar de los siguientes aspectos. Voy a intentar resumirlos en 3 puntos. Vamos a ver si se puede subir la presentación, por favor. Una presentación de PowerPoint que está preparada, si ya la tenemos aquí. Vale. Entonces, empiezo con una introducción de los 3 puntos, como comentaba anteriormente, relativos a esta videoconferencia de finanzas para no financieros. En primer lugar, trataremos de la diferencia entre inversión y financiación, que son conceptos claves para un directivo, para cualquier empresario, ¿no? Diferencias entre inversión y financiación, como decía. En segundo lugar, estados financieros, cuáles son los estados financieros más importantes que tiene que conocer, pues de nuevo, un empresario, un directivo, tales como el balance. Iremos a través de las distintas partidas que integran el balance, y también la cuenta de resultados como segundo estado financiero fundamental para el análisis de una empresa. Entonces, ambos estados financieros los analizaremos con unas técnicas verticales y horizontales que ya explicaré. Compararemos anualmente los resultados o las partidas del balance, y también haremos una comparación entre varias empresas, ¿no? Mostraré algunas partidas denominadas, por ejemplo, de la cuenta de resultados, denominadas el beneficio antes de intereses y de impuestos, el margen de contribución, etcétera. Y analizaremos también algunos indicadores de rentabilidad, pues como el ROI y el ROE, indicadores que son muy conocidos en el mundo financiero, pero que también son necesarios pues para cualquier consejo de administración, para una asamblea general que interpreta resultados o partidas de una empresa. Bien, en último lugar, llegaremos al cash flow o al análisis del estado de tesorería, para relacionarlos con los 2 estados anteriores, con el balance y con la cuenta de resultados. Bien, pues este es un poco el programa. Vamos a analizar como primer punto, como indicaba, pues las diferencias que existen entre la inversión y la financiación. Vale. Pasando por aquí. Vale. Ya ven todos la primera diapositiva. Entonces, como decía, inversión y financiación. Entonces, por un lado, ¿en qué ha invertido la empresa? ¿Cuál es la inversión de la empresa durante el periodo? Ahí vemos, pues, por ejemplo, en elementos de transporte, maquinaria, pero también otra serie de inversiones, como puede ser en stocks, ¿no? En mercaderías, etcétera, ¿no? Y por otro lado, en contraste con esto, ¿de dónde ha obtenido la financiación? ¿Cuál es la financiación obtenida y de dónde procede, ¿no? Con el colofón, como ven en la primera diapositiva, de que pues esta inversión tiene que coincidir con la financiación. Tiene que ser las mismas cantidades, ¿no? Para que el resultado esté compensado. Bien, entonces el activo y el pasivo, como segunda diapositiva. Hablamos de la inversión, la vamos a denominar en lenguaje financiero también activo, ¿no? Que es el activo, por tanto es la inversión en bienes, pues como ven ahí en la diapositiva, los elementos de transporte, los ordenadores, el mobiliario, etcétera, pero también derechos. Derechos, que es un concepto pues a lo mejor menos inmediato, pero puede ser, por ejemplo, los derechos de cobro que puede tener una empresa. Pues ¿por qué? Porque ha realizado unas ventas y aún no se le ha pagado. Entonces tiene unos derechos sobre unos clientes debido a las ventas que ha realizado, unos derechos materializados, pues con una factura, con un pagaré, con cualquier giro, por ejemplo, una letra de cambio. Son unos derechos y que en el futuro, en unos meses, según la política de cobro de la empresa, se materializarán en unos bienes que será el dinero, ¿no? Pero ahora mismo es un derecho. Por tanto, activo igual a inversión, igual a bienes más derechos, ¿no? Por otro lado, pues tenemos la financiación, como decíamos anteriormente, que se va a llamar en lenguaje financiero el pasivo también, ¿no? ¿Qué va a ser este pasivo? Pues por un lado el capital, que ya veremos
bueno, pues de dónde proviene, de los socios fundamentalmente, y veremos algunos detalles más. Y por otro lado, las deudas, todas las obligaciones, todo el pasivo exigible pues, que va a tener una empresa, por ejemplo, contratando un préstamo, un crédito con un banco, o también emitiendo bonos, emitiendo obligaciones para financiarse, ¿no? Cualquier tipo de deudas ajenas, exteriores, distintas de la financiación de los fundadores, de los socios, proveniente, por tanto, del exterior. Bien, pues pasamos a la siguiente diapositiva, que nos resume ya, empezando pues, de abajo para arriba, el principio fundamental, pues tanto de la contabilidad como financiero, ¿no? Empezamos por abajo, mejor dicho, la inversión y la financiación, que son los términos que hemos comenzado diciendo, hablando de ellos, y lo igualamos inversión a bienes y derechos y financiación a obligaciones. Por tanto, bienes y derechos igual a obligaciones en sentido amplio, incluiría obligaciones también con lo que es los socios, ¿no? Y por otro lado el activo, bienes y derechos, igual al pasivo. Por tanto, inversión igual a financiación. Bienes y derechos igual a obligaciones en sentido amplio, como decía, y activo igual a pasivo. Son los principios fundamentales pues financieros y contables, ¿no? Que tenemos que entender antes de empezar con los estados financieros. Ponemos un ejemplo. Entonces, primer ejemplo, pues sea una sociedad o sean tres socios que aportan para la constitución de una empresa que empieza pues desde cero. Por ejemplo, el socio 1 aporta una furgoneta, un elemento de transporte, por 10.000 euros. Segundo socio pues aporta un edificio por 14.000 euros. Y el tercero, 6.000 euros en metálico, en caja. Bien. Entonces, por un lado tenemos bienes, se ven directamente, la furgoneta es un bien, el edificio o maquinaria o terreno es un bien, y el metálico, el cash, el dinero en efectivo, pues también es un bien, ¿no? Por tanto, transporte, edificio y caja, los tres son inversión, los tres son bienes, los tres son activos, ¿no? Vamos a empezar a colocarlos, estos activos, estos bienes, en esta parte, mirando de frente, esta parte izquierda, ¿no? Mientras que el pasivo, el capital, la financiación, ¿de dónde proviene? Pues de estos aportes sociales, ¿no? De estos tres socios que aportan este capital. 10 más 14 más 6, pues los 30.000, ¿no? Por tanto, tenemos una inversión de 30.000 y un pasivo, una financiación de 30.000. Primer ejemplo. Bien, pasamos a la diapositiva siguiente y vamos a introducir un concepto relacionado con los anteriores, pero complementario. El patrimonio en relación con el patrimonio neto. El patrimonio total, pues que es el activo más el pasivo, o sea, los bienes y derechos que acabamos de ver, más las deudas. ¿Y cuál es el neto? El patrimonio neto resultante de estos bienes y derechos a los que les quitamos las deudas, claro, porque es neto, nosotros tenemos unos bienes y derechos, pero hay que netearlo de las deudas. Por tanto, el patrimonio neto va a ser igual a estos bienes y derechos o activo menos las deudas o pasivo exigible, ¿no? Lo vemos aquí gráficamente, por un lado los bienes y derechos y por otro lado las deudas. Entonces, despejando el activo, pues pasamos el patrimonio neto más pasivo, estaba restando, pasa las deudas, pasan sumando al patrimonio neto. Por tanto, tenemos ya esta igualdad de que activo igual a patrimonio neto más deudas. Esta es la igualdad de contabilidad financiera, activo igual al patrimonio neto, los fondos, los recursos propios más las deudas. Bien, vemos también en esta diapositiva, pues, patrimonio neto, capital propio, pondremos las distintas definiciones de este patrimonio neto, añadido al pasivo, como decíamos antes, pues va a ser igual al activo. Bien. Entonces, otras denominaciones de este patrimonio neto
pues es lo mismo, son todos ellos sinónimos de la financiación propia de la empresa. Cuando digamos hablar de la financiación propia de la empresa, pues ¿a qué nos estamos refiriendo? Al patrimonio neto, lo mismo que los recursos propios o los fondos propios, el capital en sentido amplio, digamos, las aportaciones de los socios, pasivo no exigible. Se llama pasivo no exigible porque su exigibilidad es mucho menor que la exigibilidad pues, que tiene, por ejemplo, la petición de un préstamo a un banco. Ese es un pasivo, una obligación exigible, mientras que pues, lo que es un fondo propio será exigible en el momento en el que el socio decida irse de la empresa, decida retirar su capital, pero ahora mismo no es tan exigible como pues eso, un crédito, un banco, etc. Se llama pasivo no exigible, aunque no es cierto que no sea en absoluto exigible, será exigible, como decía anteriormente, cuando el socio se vaya de la sociedad, ¿no? Pero se llama pasivo no exigible. Neto o neto patrimonial, o en inglés pues el equity, cuando iban a hablar del equity, o el net equity, todo esto es el patrimonio neto, ¿no? Bien. Pues, ¿qué elementos tiene este patrimonio, o puede tener? ¿Cuántos elementos puede tener este patrimonio neto? Por un lado, el capital, las aportaciones de los socios, que ya hemos comentado. Si es una empresa individual, pues de un único propietario, un único fundador, una empresa individual, se va a llamar capital. Si es una sociedad anónima, se va a llamar capital social. Sociedad anónima es una sociedad pues dividida en acciones, ¿no? Con muchos propietarios divididos en acciones, que tiene una parte alícuota del capital. Capital social se va a llamar. O si es una ONG, una organización pues, no gubernamental, este capital, estas aportaciones, se van a llamar fondo social, ¿no? Pero al fin y al cabo es pues, tres conceptos distintos para una misma aportación de los socios, ¿no? Bien, en segundo lugar, otro elemento de este patrimonio neto pueden ser los beneficios no distribuidos de otros años anteriores, que se llaman pues reservas, ¿no? Las reservas. No son más que beneficios que no han pasado a los accionistas, por ejemplo, si estamos hablando de una sociedad anónima, sino que se han quedado en la empresa. Luego veremos posteriormente qué tipos de reservas existen, etc. Bien, otro elemento del patrimonio neto pues puede ser el resultado de este año. Resultado que si es un beneficio, si es positivo, pues estará en positivo. Y si es una pérdida, pues aparecerá en el patrimonio neto restando, ¿no? Consumiendo menos. Bueno, y otros pues que pueden ser el remanente, pueden ser otros tipos más específicos, ¿no? Pero nos interesan estos conceptos fundamentales de capital, reservas y fundamentalmente el beneficio o la pérdida del año, del ejercicio. Aquí vemos un pequeño ejemplo, activo y patrimonio neto y pasivo. Si ven ahí, pues tienen a la derecha el patrimonio neto con unos beneficios no distribuidos, que indican ahí, de 7.000 beneficios no distribuidos, pero también, si ven arriba, estas reservas de 2.500 y el capital de 4.500, pues un total de patrimonio neto de 14.000. 4.500, 2.500, 7.000, como decíamos antes, las partidas principales mencionadas, ¿no? Bien, pues vamos a verlo un poco con un ejemplo. Vale, dicen que me mueva un poquito a mi derecha, que les da el sol. Vale, entonces un ejemplo, el primer ejemplo que hemos visto anteriormente, ¿así está bien? Vale. El primer socio aportaba una furgoneta, como habíamos dicho antes, por 10.000, el edificio de 14 y 6.000 en metálico. No se ve la imagen en la diapositiva. A ver. Vale, ¿ahora se ve? Vale. Entonces, tenemos por un lado los bienes, el transporte, el edificio, la caja, estos bienes que forman el activo, y el pasivo, capital, aportes sociales, 30.000, como decíamos antes. ¿Cuál va a ser el patrimonio neto? Pues aplicando la fórmula que decíamos antes, patrimonio neto, que va a ser las aportaciones sociales de 30.000, va a ser igual al activo,
Pues 10 más 14 más 6.000, 30.000, menos las deudas. No tenemos deudas en este caso, las deudas son cero, ¿no? Tenemos financiación de aportes sociales, pero no tenemos financiación o deudas exteriores, por tanto cero. O lo que es lo mismo, el activo va a ser lo mismo, como decíamos anteriormente, a las deudas. Por tanto, el activo, transportes más edificios más caja, 30.000, va a ser igual a las deudas, 0, hemos dicho, más el patrimonio neto o las aportaciones, 30.000, ¿no? ¿Ven la igualdad? En ambos casos. Bien, pasamos a otro ejemplo. El ejemplo 2. Constituimos de nuevo una empresa y en este caso el socio principal aporta un terreno de 6.000 euros y pedimos a un banco, nos pedimos un préstamo, financiación externa, por 5.000 euros. Vale, entonces, en el momento en que hacemos la escritura pública, normalmente el préstamo tiene una escritura pública, en el momento en que se hace la petición del préstamo, la escritura pública, se nos concede un bien que es el efectivo, ¿no? Entonces vamos a tener en el activo los terrenos que aporta el socio principal, esos terrenos que decíamos de 6.000, pero también un bien, que son esos 5.000, que vamos a llamar bancos o caja, que se nos aportan con la escritura pública que decía de este préstamo. Vale. Pasivo o financiación, ¿qué tenemos? Pues tenemos aportes sociales, en este caso de 6.000, y luego una obligación de 5.000, una obligación con el banco. En este caso no es un socio fundador, sino que es una obligación, ¿vale? Pues aplicamos exactamente la misma ecuación de anteriormente. Patrimonio neto, los aportes sociales 6.000, pues va a ser igual al activo menos las deudas. El activo, los bienes, pues estos 6.000 más 5.000 de bancos, que también es un bien, en dinero, 11.000, menos deudas. En este caso, en este segundo ejemplo, sí que tenemos deudas. Tenemos unas deudas con el banco, un préstamo por 5.000 euros. Vale. Por tanto, 11.000 menos 5.000, ven ustedes que es idéntico a los 6.000 de patrimonio neto. O dicho de otra forma, el activo despejándose de 6 más 5, 11.000, va a ser igual a las deudas de 5.000 más el patrimonio neto o los aportes sociales de 6.000. Siempre la igualdad por ambos lados. Vale, como resumen de esta primera parte de las nociones básicas, ven aquí que el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo exigible, ¿no? Estas deudas, estas obligaciones, por tanto activo menos pasivo exigible, lo podemos representar gráficamente. El activo, bienes y derechos a favor de la empresa, bienes y derechos hemos dicho, son iguales al pasivo entendido como deudas y obligaciones en terceros, pasivo exigible, más el patrimonio neto, este que llamábamos capital, reservas, resultados del ejercicio, ¿no? Gráficamente es lo mismo, como resumen. Bien, pasamos entonces, listo esto, a la segunda parte que les indicaba al principio de entrar ya de lleno al análisis de estados financieros. Pues, ¿qué estados financieros principales tenemos? El balance y la cuenta de resultados, como les había indicado. Vale. Por convenio, pues se representa en el balance que es la situación financiera en un momento dado, es como una foto de lo que le ocurre en la empresa. Pues normalmente en España se hace lo que se llama el año fiscal, se hace a 31 de diciembre, o sea, el periodo va del 1 de enero anualmente hasta el 31 de diciembre, es lo normal en España, todo el año que coincide con el año del calendario. Sin embargo, este año fiscal puede también ser, por ejemplo, en Estados Unidos, muy corriente que el año fiscal, el periodo para el que se hace esta foto del balance, esta situación financiera, pues puede ser del 1 de julio, por ejemplo, hasta el 30 de junio, en Suiza también, o del 1 de noviembre hasta el 31 de octubre. Esta puede ser también la foto. Como ven, el año fiscal no significa siempre, en España suele ser así, pero no significa siempre del 1 de enero al 31 de diciembre, no coincide siempre con el año del calendario. Nos da en cualquier caso la foto entonces a caballo a veces entre dos años del calendario. Bien, decía, por convenio
a la izquierda el activo, a la derecha el pasivo, ¿no? O sea, así se ha entendido siempre. Siempre se llama así, se ha realizado así. Vemos aquí entonces 5 masas patrimoniales que vamos a comentar, integrantes de este primer estado financiero fundamental. Empezamos con el activo, pues activo no corriente y activo corriente, que es el activo, la inversión de la empresa, como ya habíamos visto, donde se pone el dinero, y lo vamos a clasificar de menor a mayor liquidez. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a empezar por arriba con las partidas del activo no corriente. No corriente significa, es lo mismo que decir a largo plazo, ¿no? El activo a largo plazo, activo fijo, se llamaba antes, inmovilizado, ¿no? Ahora veremos exactamente las partidas que se encuentran, pero menor liquidez, ¿por qué? Pues porque es más difícil vender un edificio, por ejemplo, que lo que se considera como activo corriente o activo circulante, pues que puede ser, por ejemplo, la tesorería, estaría en activo circulante, pues que es más, o unas existencias, ¿no? un stock de mercaderías, que es más fácil venderlo, vender pues unas mercaderías, unas existencias, que un edificio, ¿no? Entonces, siempre este criterio en el activo de menor a mayor liquidez. En el pasivo neto más pasivo. Como siempre, la financiación, de dónde se saca el dinero, y la clasificación que vamos a tener aquí va a ser siempre de menor a mayor exigibilidad. O sea, empezamos por arriba con el patrimonio neto, los fondos propios, lo que definíamos antes como capital más reservas, etcétera. Menor exigibilidad, ¿por qué? Pues porque provenía de los fundadores, ¿no? De los socios de la empresa, de los accionistas. Menor exigibilidad que lo que vemos abajo, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. ¿Por qué? Porque el pasivo corriente, no corriente y corriente, pues son deudas con bancos, con Hacienda, con la Seguridad Social, los organismos de Seguridad Social, por tanto mayor exigibilidad. ¿Vale? Estas son las 5 masas patrimoniales, pues que vamos a definir poco a poco. Bien, empezamos entonces con el activo, decíamos activo no corriente, largo plazo, y activo corriente. Activo no corriente, pues tenemos varias partidas que luego les comentaré también con cierta rapidez. El inmovilizado intangible, ahora veremos lo que es esto. El inmovilizado tangible, material, ¿no? Que se puede tocar. Inversiones inmobiliarias, por los inmuebles destinados a la venta que tenga la empresa, o sea, no los inmuebles destinados a oficinas, ¿no? A colocar, por ejemplo, a sus empleados, o los inmuebles donde coloca la maquinaria, sino otras inversiones que hace de compra de adquisición de un terreno, por ejemplo, pero destinado a la venta. Pues inversiones inmobiliarias y las inversiones financieras a largo plazo. Ahora veremos lo que es esto, van a ser las acciones, las participaciones que compra la empresa, pues por ejemplo, acciones que compra, no sé, la empresa X al Banco de Santander, ¿no? Para poner ahí su dinero, es una inversión financiera a largo plazo, pues si tiene más dinero. Vale. Eso con el activo no corriente o a largo plazo. Y segunda masa patrimonial, así se define, el activo corriente o activo circulante o activo a corto plazo. Pues existencias, realizable y disponible. Vamos a ver un poquito más lo que es cada una de estas. Vale. Entonces, decíamos, el activo no corriente es el inmovilizado, es el activo fijo. Está formado pues, por elementos cuyo plazo de conversión en dinero, o sea, cuyo plazo de transformación o de utilización, pues va a ser, se transforman en dinero con un periodo de tiempo que va a ser superior a un año, mayor de un año, pues 18 meses, 5 años, ¿no? Mayor de un año, mayor de 12 meses. Se denomina, por tanto, también inversiones fijas o permanentes, ¿no? Vale. Tenemos los intangibles dentro de este activo no corriente. ¿Qué son los intangibles? Pues no se pueden tocar. Por ejemplo, una patente. Pues una patente que puede tener como activo una patente de Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Pues es un intangible, parece que no se puede tocar tan bien como quien tiene un edificio, un terreno, pero es un activo, es un bien, ¿no? O los derechos de investigación y desarrollo, ¿no? de desarrollo tecnológico, de investigación, estos recursos que pone la empresa en desarrollar, pues no sé si es una empresa
de laboratorios o de medicina, pues en desarrollar nuevos fármacos, ¿no? nuevos productos. Toda esta investigación, estos derechos de investigación y desarrollo son también un intangible, ¿no? Que se consideran un activo, derechos, son bienes y derechos, como hemos visto. Y una concesión administrativa, pues ¿qué es una concesión administrativa? Por ejemplo, el Estado, que concede la posibilidad a una empresa privada pues de llevar a cabo, esta empresa privada, la gestión de sus carreteras pues por medio de los peajes, ¿no? Le concede el Estado, esta administración le concede a una empresa privada llevar a cabo esta gestión de unos peajes, por ejemplo. Vale, todos estos son intangibles, son conceptos más difíciles de materializar, pero son un bien, un activo o un derecho, son una inversión. En segundo lugar, pues lo material, que es lo físico, el terreno, como hemos dicho ya, la maquinaria, las instalaciones, ordenadores, etc., ¿no? Más fácil de entender. Y los financieros, como hemos dicho también antes, a largo plazo siempre, pues acciones, participaciones, créditos concedidos. Cuando concedemos un crédito, pues por ejemplo, un crédito a un empleado a largo plazo o un crédito a una empresa de nuestro grupo, son bienes, son concesiones, son un activo también, ¿no? Lo mismo una fianza, ¿no? Damos nosotros empresa, damos una fianza, concedemos una fianza que nos tendrán que devolver en algún momento. Por tanto, tenemos ahí también una inversión a terceros, ¿no? Nos la tendrán que devolver. Vale, pues todo esto forma parte del activo no corriente del inmovilizado. Pasamos al siguiente concepto, que es el activo corriente. Ahí ven ustedes una fotografía pues, de unos stocks de mercaderías, unas mercancías, ¿no? Activo corriente, ¿no? Más a corto plazo, pues se puede transformar en dinero, se puede vender, por ejemplo, estas mercaderías, en un periodo de tiempo no superior a un año, o sea, inferior o igual a un año. Pues se puede vender en 6 meses o hasta 12 meses, en 9 meses, en 12 meses, ¿vale? Pues tenemos, como decía, las existencias. Entonces, si la empresa es comercial, a estas existencias se le va el nombre de mercaderías, de stock. Sin embargo, si la empresa es una fábrica, es industrial, una empresa industrial, una fábrica, pues sus existencias van a ser materias primas, residuos, productos semiterminados, productos terminados, en fin, una serie de stock distintos. Vale. En segundo lugar, otra masa patrimonial dentro del activo corriente circulante a corto plazo, pues derechos que se pueden convertir en dinero en un plazo inferior a un año, como siempre habíamos dicho, activo corriente, y que se suelen relacionar con la operación con el ciclo operativo de la empresa. Pues, por ejemplo, clientes, unas facturas, a clientes se ha hecho una venta, pero aún no se ha cobrado el dinero. Entonces tenemos un derecho, un realizable, pues según la política de cobro de la empresa, a lo mejor a 3 meses se va a cobrar, tenemos un derecho sobre clientes a 3 meses, ¿no? Un realizable que se llama, ¿no? En último caso, como última posición, pues la tesorería, el disponible, que es la máxima liquidez. Pues el dinero que se puede utilizar como medio de pago directamente, ¿no? En caja, bancos, ¿no? Pues esto es la tesorería o el disponible, lo mismo, se llama distintamente igual. Bien, pues con eso hemos visto la parte del activo no corriente a largo plazo y activo corriente a corto plazo. Pasamos a la otra parte, dejamos la inversión y pasamos a la financiación, al pasivo. Bien, tenemos aquí un esquema del pasivo en recursos propios o neto, que ya hemos hablado de ellos un poquito antes, y luego los recursos ajenos, tanto a largo plazo, como ven ustedes ahí, o a corto plazo. Bien, recursos propios, pues ya hemos dicho, capital social, reservas, pérdidas y ganancias, etc., ¿no? Todas las cuentas que hemos dicho antes, que hemos definido como patrimonio neto. Bien, la partida siguiente es una partida que está junta, como ven ustedes, con los recursos propios, exigible a largo plazo, los préstamos a largo plazo, los acreedores a largo plazo, etc. Pues todas estas deudas, por ser exigible, estas deudas, estas obligaciones a largo plazo, como ven ustedes ahí, se juntan con los recursos propios para formar lo que se llama el pasivo fijo. Pasivo fijo, recursos permanentes,
porque ambos son a largo plazo, tanto los recursos propios como el exigible a largo plazo de naturaleza distinta. Los primeros son de los socios, los segundos son de los acreedores a largo plazo, pero se denominan recursos permanentes o pasivo fijo. No es un término automático, pero tienen ustedes que recordarlo, que los recursos permanentes o pasivo fijo se refieren tanto a recursos propios como exigibles. Bien, y este exigible a largo plazo, pues también se le une con el exigible a corto plazo para cuando se habla del exigible, del pasivo exigible, entonces se está hablando pues a corto plazo, de los acreedores a corto plazo, de las deudas, obligaciones con Hacienda, pues de impuestos como puede ser el IVA, el impuesto del valor añadido, el impuesto el que sea, ¿no? El IRPF, el impuesto de la renta de personas físicas, en fin, el impuesto de sociedades, lo que sea. Seguridad social, también por la parte de los trabajadores, y a corto plazo, los préstamos a corto plazo, todo ello pasivo, circulante, exigible a corto plazo, pero que, como les decía anteriormente, se reúnen con el exigible a largo plazo para formar el exigible. Bien, pasamos entonces a ver un poquito de recursos propios, ya lo hemos visto realmente, capital, reservas. Simplemente aquí indicarles, añadir que estas reservas, por tanto beneficios no distribuidos, tenemos varios tipos. La reserva legal, pues ¿cuál va a ser esta reserva legal? Estos beneficios no distribuidos, una reserva a la que nos obliga la ley. La ley, pues no sé, el Código Mercantil, nos obliga a tener un colchón, si quieren ustedes, en los recursos propios, pues que no se distribuye a los socios, ¿no? Y obligatorio legalmente. También estatutario. ¿Qué es el estatuto? Pues el estatuto es la ley interna, digamos, de la empresa, las normas internas de una empresa, por ejemplo, de una sociedad anónima, tiene su estatuto. Estos estatutos pues pueden obligar a formar una reserva, un colchón adicional a aquel colchón que se pide legalmente, pues, no sé, para la adquisición para la ampliación, a filiales, para lo que sea, ¿no? O sea, no es una obligación legal, pero sí una obligación interna de la propia empresa, de los estatutos de la empresa. Y por último, pues voluntaria, una reserva, los beneficios no distribuidos, que se define ni en la ley ni en el estatuto, sino voluntariamente. La Junta General de Accionistas de la empresa, por ejemplo, pues decide un colchón adicional, ¿vale? 3 tipos, por tanto, de reservas fundamentales, ¿no? Legal, estatutaria y voluntaria. Por último, el remanente, resultados de ejercicios anteriores y los resultados del ejercicio, que pueden ser tanto positivos, sería por tanto un beneficio, como negativos, sería una pérdida, aparecería con signo menos, y como cálculo se lleva a cabo la diferencia entre los ingresos y los gastos, que pasaremos a analizar posteriormente cuando lleguemos al segundo estado financiero, pues que es el estado financiero de las pérdidas y ganancias, ¿no? Del resultado. Bien. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, dejamos los recursos propios y vamos a ver los recursos ajenos que les he comentado ya, pues frente a terceros, ya no hablamos de propietarios, y son el pasivo exigible, también definido como masa patrimonial de pasivo exigible. Hay muchos nombres, pero para que poco a poco los vayan recordando, ¿no? Pasivo corriente, a largo plazo, pues obligaciones cuyo plazo de vencimiento sea superior a un año, obligaciones, créditos, préstamos, otros acreedores a largo plazo. Corriente, pasivo corriente, obligaciones menor o igual que un año, pues los proveedores, los préstamos a corto plazo, efectos a pagar, ¿no? Vale. Vamos a verlo todo ello con un ejemplo que se ve siempre más claramente. Tenemos aquí, ejemplo 3, un estado financiero, pues un balance, y vamos a explicarles ahora en qué consiste esta técnica del análisis del balance, análisis vertical. Empezamos viendo en la parte de arriba, pues el activo, con las partidas que más o menos les he ido describiendo, y vemos dos empresas, una de 2 sectores muy distintos, pues una que se llama Electra y otra que se llama Alimentos. Electra, pues del sector eléctrico, y Alimentos, pues del sector alimentario, ¿no? Dos sectores completamente diversos, ¿no? Entonces, ¿qué observamos? Vamos a hacer esta técnica vertical que consiste, como su nombre indica, en analizar técnicamente y verticalmente
lo que le ocurre a la empresa, cuáles son las masas patrimoniales o las partidas o en qué parte mete más cantidad, por decirlo así, los porcentajes son mayores, las cantidades absolutas o relativas son mayores de forma vertical. Pues vamos a ver Electra. Empezamos viendo el inmovilizado inmaterial, pues patentes, como decíamos anteriormente, de 5.000 con un porcentaje de 0,47. ¿Cómo se calculan estos porcentajes? Estos 5.000 de inmovilizado inmaterial que tiene la empresa Electra en este caso, lo dividimos entre el total del activo para ver qué porcentaje del activo representan las patentes. En este caso, patentes, concesiones administrativas, I+D, investigación y desarrollo, que recuerdan, ¿no? Pues en este caso muy poquito, 0,47%. O sea, como decía, estos porcentajes se calculan como esta cantidad 5.000 entre el total, bueno, multiplicado por 100 para llegar al tanto por ciento, ¿no? Vale, entonces, ¿qué vemos? Pues analizando verticalmente, este total de activos es el 100%, por tanto, y vemos que la parte del inmovilizado supone la mayor parte del activo, con mucha diferencia, 71%. Tiene su lógica, porque ser una empresa eléctrica, pues va a tener unos grandes inmovilizados, muchas maquinarias, muchas instalaciones, ¿no? Por tanto, el total de inmovilizado supone un 71%. Vale, pero vemos que dentro de este inmovilizado la mayor parte es el inmovilizado material. Si recuerdan, pues terrenos, edificios, instalaciones, etc. Lo cual, como iba diciendo, pues tiene su sentido, ¿no? 66%. Bien. Luego tenemos el activo circulante, pues menor, la parte complementaria, 29%, hasta llegar al 100%, y ahí que vemos pues que la mayoría de ese 29% se refiere a tesorería. De ese 29%, la mayor parte, el 18,87, 19% prácticamente, se refiere a tesorería, ¿no? Pues puede a lo mejor ser un problema esto, porque está dejando en bancos, en tesorería, parece una parte muy importante. A lo mejor podría analizarla, colocarla en otro sitio, invertirla de otra forma. Bueno, pues a primera vista podría ser a lo mejor un tema a investigar. Bien, seguimos analizando verticalmente, ahora pasamos al pasivo y que vemos ahí, como les acabo de comentar, hay un 88,68% de total de capitales permanentes. Que estos capitales permanentes, si recuerdan, habíamos hablado de los fondos propios, los recursos propios, pasivo fijo, que también se denomina, fondos propios más el pasivo a largo plazo, creo que es permanente. Entonces, ¿qué vemos? Pues que casi el 90%, o sea, la inmensa mayoría del pasivo en sentido amplio, la inmensa mayoría, está en los fondos propios y en el pasivo a largo plazo, mientras que la parte de circulante a corto plazo es mucho más pequeña. Pero ¿qué vemos también? Pues que si sumamos el exigible, o sea, el pasivo a largo plazo, 61%, más los acreedores a corto plazo, que sería el exigible a corto plazo, ahora el inmovilizado, me preguntan por aquí, es todo lo que se refiere al circulante, al no corriente. Vale. Entonces, como les decía, el pasivo exigible entonces va a ser el pasivo a largo plazo y el pasivo a corto plazo. Vale. Entonces, este pasivo a corto plazo, pasivo corriente, supone, el pasivo exigible, como les iba diciendo, supone una gran cantidad, supone un 72%, 73% aproximadamente. Por tanto, la mayoría de los recursos de esta empresa provienen de deudas, de obligaciones, lo cual supone que esta empresa pues, va a tener muchos costes financieros que pagar, tendrá que pagar probablemente pues, muchos intereses, algunos de ellos a largo plazo y otros pues, a más corto plazo, ¿no? Pero muchos intereses, porque la mayoría está financiado externamente. ¿Ven? Y con este análisis estamos teniendo mucha información de la empresa. Pasamos a la segunda empresa, de nuevo análisis vertical, pero al mismo tiempo vamos a comparar un poquillo pues, con el otro sector, que es el sector eléctrico. Bien. Alimentos, pues ¿qué vemos en Alimentos S.A., Sociedad Anónima? Vemos que también, análogamente a lo que le pasaba a la empresa Electra, la mayoría de su activo proviene del inmovilizado, de este activo
no corriente, de activo fijo, digamos, ¿no? La mayoría. ¿Pero qué pasa? Pues que dentro de este total inmovilizado, que supone un 75%, casi igual que lo que le pesaba Electra, sin embargo, la mayoría, el 64,85%, o sea, el 65% de este inmovilizado, viene del inmovilizado financiero. ¿Qué era el inmovilizado financiero? Si recuerdan, eran las acciones que tiene esta empresa de alimentos a largo plazo, siempre, claro. La compra de acciones, de participaciones a largo plazo. Distinto de lo que le ocurría a Electra. Su activo fijo, su inmovilizado, venía del inmovilizado material, de la maquinaria, etc. Por tanto, misma porcentaje parecido de inmovilizado, pero una, Electra, lo tiene en edificios, en instalaciones, la otra, alimentos, lo tiene en financiero, en acciones, etc. Lo cual también es lógico, porque una empresa alimenticia, pues a lo mejor tiene menos necesidad de edificios o de... podría ser, ¿no? Una explicación, depende, pero en fin. Luego esto habría que comprobarlo un poco. Vale, pasamos a la segunda parte de este activo de la empresa alimentos, seguimos nuestro análisis vertical, y que vemos pues que tiene un porcentaje muy parecido al que tiene Electra, pero que vemos también pues que en Electra la mayoría de este activo circulante era en tesorería, que habíamos identificado que a lo mejor podía ser un poco problemático porque tenía demasiado, a primera vista, parece que demasiado dinero en efectivo en bancos, que no le estaba generando mucha rentabilidad a primera vista, y sin embargo que vemos pues, que la empresa Alimentos S.A. lo tiene sobre todo un 13% en stock, en existencias, ¿no? Lo cual también va acorde, que tenga un 13% de existencias, va acorde con lo que es el sector suyo, ¿no? Los alimentos, pues lo que se hace es pues, vender, no sé, si es una empresa que vende, pues, por ejemplo, yogures y leche y carne, pues tiene stock de estos productos, ¿no? Vale, muy bien. Entonces, vemos las diferencias con Electra. Seguimos para abajo nuestro análisis vertical y vemos en el pasivo, pues que como le sucedía a Electra, también su cantidad, su porcentaje de capitales permanentes es muy elevado, 78%, pero ¿qué vemos también? Pues que está un poco más equilibrado que en la empresa Electra. A la empresa Alimentos, sociedad anónima, o la empresa Alimentos, mejor dicho, recibe su financiación en un casi 40%, 39% casi, de los fondos propios, o sea, de sus propios socios, sobre los cuales no tiene que pagar estos intereses. Es verdad que luego está la remuneración por dividendos, por supuesto, pero no tiene esta obligación de intereses. Mientras que sí que existía esta obligación de intereses superior, como ven ustedes, 61% para Electra, mientras que es un 39% para alimentos. Y su pasivo a corto plazo, circulante, pues es superior 22%, por lo cual está un poquito pues, más equilibrado en estas tres partidas. Bien, como ven ustedes, esto ya nos ayuda, por un lado, a analizar cuál es la posible estructura y los posibles potenciales a primera vista problemas que pueden tener estas empresas, y además comparar un sector con otro de manera a primera vista, ¿no? Sin conocer para nada el contenido de las empresas, ¿no? Pues ya nos da una primera idea. Bien, seguimos entonces, hemos hecho la técnica vertical de ambas sociedades, vertical y luego hemos comparado, pero vamos, vertical de arriba para abajo. Vamos a tener ahora el análisis horizontal. Pues el análisis horizontal no es otra cosa más que la comparación durante varios años de lo que le sucede a la empresa, ¿no? Aquí tenemos 20x2, que sería el año 2002, y 20x3, pues que sería el año 2003, o 2013, o 2023, o 2033, lo que sea, ¿no? Pero el siguiente en la escala. Bien, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer una comparación entre los resultados que tiene la empresa en 2 años consecutivos. ¿Cómo se calculan esta evolución? Ven aquí, por ejemplo, para trabajar el inmovilizado inmaterial, si recuerdan a las patentes, por ejemplo, en el primer año, esta información de 5.000, 700.000, etcétera, es la misma que teníamos en la diapositiva anterior para este año, la que tenemos ahora en el año siguiente es información nueva, ¿no? Entonces, como ven aquí, ha disminuido el inmovilizado inmaterial, por eso está la evolución en negativo. ¿Cómo se calcula esta evolución? Pues se hace cantidades nuevas, 4.000,
menos las cantidades antiguas, 5.000, dividido, esta serían menos 1.000, dividido por las 5.000, por las cantidades antiguas. Repito, ¿cómo se hace? Pues las cantidades nuevas, 4.000, menos 5.000, las cantidades antiguas, dividido por las cantidades más antiguas, las 5.000, ¿no? Por tanto, 4.000 menos 5.000 partido 5.000, o sea, menos 1.000 partido 5.000, que es un 20%, luego multiplicado por 100, ¿no? Para transformarlo en tanto por ciento, ¿no? 20%. Vale. Así se haría lo mismo pues con todas las partidas, 5%, 4%, etc., ¿no? Si vemos, por ejemplo, el total de inmovilizado, pues vemos que de un año a otro ha aumentado en un 5%, mientras que vemos que las patentes o el inmovilizado inmaterial ha disminuido en un 20%. Pues esto ya nos da una idea, a lo mejor que se han vendido este año las patentes que tenía la empresa, si tenía patentes, o se han vendido las concesiones administrativas que tenía. Ya nos da una primera idea de lo que está pasando en esta empresa. Sin embargo, vemos que el inmovilizado en total está creciendo. La parte de recursos, son inversiones más permanentes. Seguimos. Total de activo circulante o corriente, ¿qué le está pasando? Está creciendo más, 14%, más que la parte de inmovilizado, 14% en total. ¿Y qué vemos de ahí? También nos permite esto analizar un poco lo que está ocurriendo en este cambio de año. Pues que sobre todo lo que está creciendo es las existencias, el stock. ¿Por qué? Pues tendríamos que preguntarnos si es por una mala rotación de stock, una rotura de stock, una ruptura de stock, o cuál es la razón, un cambio de política, en fin, habría que ver las razones, si es una razón de peso o si es un fallo, ¿no? 33% de incremento de existencias, también un 16% de derechos. ¿Qué es un tipo de inmovilizado? Me preguntan por aquí. Pues hay patentes, hay concesiones administrativas, correspondiendo, administrativas y gastos de investigaciones. Vale. Entonces decíamos, se debe fundamentalmente el incremento de existencias, porque también ha habido un incremento bastante grande de las cuentas de clientes. Pues ¿qué pasa ahí? ¿Que no nos están pagando los clientes o qué? Y un incremento de tesorería. Vale. Y en total, ¿qué ha pasado? Pues que nos ha aumentado el activo, la inversión, la hemos aumentado de un 7%, ¿no? Pues este análisis horizontal, esta técnica horizontal, también es muy descriptiva, nos está indicando lo que está ocurriendo en el paso de un año a otro, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que investigar, buscar las razones dentro de la empresa, a los directivos, el director financiero, las razones de este incremento de 3% de existencias, de este incremento de tesorería del 10%, a lo mejor es demasiado. En fin, todo esto nos vaya apuntando los potenciales problemas o por lo menos necesitamos razones. Este análisis horizontal, técnico horizontal, se podría acompañar también de lo que se llama las series temporales. Es el mismo estudio, pero en vez de en 2 años, pues en varios años, por ejemplo en 5 años, y determinado por partidas específicas. Por ejemplo, que podríamos hacer una serie temporal de existencias para ver los últimos 5 años, pues 2001, 2002, o incluso 2000, etc. Y anteriormente lo que ha pasado con la partida específica de existencias. Por ejemplo, si nos interesa saberlo, ¿no? Se llama series temporales y el valor más antiguo es el que se le va a dar el valor 100, el valor inicial 100, por ejemplo, año 98, 99 y comparar luego posterior. Digamos, es complementario de esta técnica horizontal. Bien, pues con esto, a ver, vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Vemos un resumen en el que hemos aprendido que la ordenación del balance es en el activo de menos líquido inmovilizado arriba, si recuerdan, al más líquido, la tesorería, si ven aquí abajo, y en el pasivo de menor exigibilidad, pues los fondos propios, los de los accionistas, al más exigible, pues el exigible a largo plazo y a corto plazo. Bien, pasamos entonces al segundo estado financiero, que es la cuenta de resultados que va a complementar a esta primera cuenta del balance. Entonces, ¿cómo se define, cómo se calcula esta cuenta de resultados? Va a ser el beneficio o la pérdida y va a ser la diferencia entre ingresos y gastos. También se denomina a este estado financiero pérdidas y ganancias, es lo mismo que resultados, estado de resultado, cuenta de resultados
y en inglés también lo podrían oír a lo mejor, Profit and Loss Account, ¿no? La cuenta de P&L, la Profit and Loss, la pérdida y ventas. Vale. Y explica cómo se ha producido el resultado, de dónde viene, del incremento de ventas, del incremento de la disminución de gastos, ¿no? Esto es el análisis que nos interesa para analizar los potenciales problemas o los potenciales puntos fuertes también que puede tener la empresa. Bien. Complementa el balance, como les había indicado, y es la diferencia de ingresos, que son los ingresos. Por los ingresos son las cantidades obtenidas por la empresa por prestar servicios, que pueden ser las ventas de mercaderías, que puede ser la consultoría, lo que sea, a los clientes. Hay que diferenciarlo de lo que es un cobro. El cobro es la entrada de dinero efectiva, cuando está en el cash, y nuestro ingreso es la facturación. Se ha vendido, se ha hecho una factura, aún no se ha cobrado porque a lo mejor estamos vendiendo a un mes, a 3 meses, a lo que sea, pero tenemos ya el ingreso contabilizado en la cuenta de resultados. Es distinto. Bien. Segundo concepto de diferencia, los gastos. Se incurre en un gasto, decimos, al disfrutar de un servicio, pues de suministro, de agua, de luz, de alquiler, lo que sea. De nuevo, diferencia con el pago. La diferencia con el pago, decía, es que el pago es la salida de dinero, salida efectiva, mientras que el gasto se produce, se mete en la contabilidad cuando hacemos el alquiler, en el momento en que se firma el contrato de alquiler, por ejemplo, pero no en el momento del pago. Esa diferencia, gastos con pago. Bien, pasamos entonces. Tengo una pregunta que luego la aclararé porque ahora mismo no la comprendo. Vamos a ver una comparación, una relación, mejor dicho, entre los estados financieros balance, visto anteriormente, y resultados. Pues ven ustedes un balance en la parte izquierda del documento, donde podemos observar que si van ustedes al patrimonio neto, aparece capital, reservas y beneficios no distribuidos. Beneficios no distribuidos por 7.000. Bien, en la parte derecha tienen ustedes, ¿de dónde vienen esos 7.000 euros que tenemos de beneficios? Tienen ustedes, por tanto, en la parte derecha esos 7.000 en rojo. ¿Cómo se han calculado? Pues se han obtenido unas ventas netas de 25.000, y luego con unos gastos de una compra de mercaderías, de unas nóminas que hemos pagado por 5.000, de unos suministros de agua, luz, lo que sea, por 2.000, unas amortizaciones. Luego veremos lo que es la amortización. La amortización es la depreciación de nuestros edificios, la depreciación de nuestros ordenadores, la depreciación por el paso del tiempo, ¿no? La pérdida de valor de nuestros activos, ¿no? Que es un gasto. Tenemos que contabilizarlo porque tenemos que hacer un pequeño colchón para el momento en que este activo fijo se nos vuelva obsoleto, se nos vuelva antiguo, para tener un poquito de colchón, como decía anteriormente, y comprar otro nuevo. Bien, las amortizaciones, por tanto, 3.000, y llegamos a lo que se denomina el beneficio antes de impuestos e intereses, el BAII o BAIT, de 10.000, a lo que le quitamos el resultado financiero. El resultado financiero, que ahora veremos, son los ingresos financieros, o sea, los intereses obtenidos menos los intereses pagados en general. En resumen, el resultado financiero de 500, tenemos un BAI, beneficio antes de impuestos, de 9.500, a lo cual le quitamos el impuesto por el pago del impuesto de sociedades, de 2.500, llegamos a 7.000. Bien, entonces esto es complementario, como decía, del balance, y nos está explicando este segundo estado financiero, pues toda la casuística, todos los escalones para la obtención de estos 7.000 euros. Por tanto, 25.000 hemos vendido, pero hemos tenido en total 18.000 euros de gastos. Por eso nuestro beneficio en distintos conceptos. Pero 18.000 euros, y pues hemos llegado a un beneficio que ponemos luego en el balance, en la parte del patrimonio neto, de 7.000. En este es así la relación entre uno y otro. Otro ejemplo aquí, la situación en el pasivo tenemos el beneficio de 3.200, en la parte de la derecha, donde usted la cuenta de resultados, unas ventas de nuevo de 25.000, le quitamos el coste de ventas, pues las mercaderías compradas, por ejemplo, luego les quitamos la nómina, los arrendamientos, alquileres, las reparaciones, etcétera, los impuestos y amortizaciones, y llegamos a un beneficio de 3.200. Explicativo de nuevo, pues esta partida del beneficio de 3.200, ¿no? Bueno, hay otra relación. Bien, aquí les he puesto una indicación de algunos ejemplos de qué es un gasto, qué es un ingreso, de forma más práctica, hemos visto algunos.
La nómina de un trabajador, pues es un gasto. Los seguros sociales, pues son un gasto. Sin embargo, las ventas de mercaderías, pues son un ingreso. El pago de suministros, agua, luz o las facturas de agua y luz, pues son un gasto. Prestación de servicios a clientes, ¿no? Pues en vez de ventas prestamos servicios de auditoría, prestamos servicios de abogacía, lo que sea, son ingresos, ¿no? La gasolina, los combustibles, un gasto. Indemnizaciones por despido, pues son gastos. Facturas de un asesor fiscal o de un asesor contable, lo que sea, un gasto. Comisiones del banco o cualquier tipo de intereses, pues gasto, ¿vale? Aquí tengo algunos ejemplos. Bien. Otro ejemplo aquí con una empresa ficticia, la Navarra, tanto en edición de 2001, pues tienen aquí a la izquierda los gastos y aquí a la derecha los ingresos y una comparativa entre el año 2000 y 2001. Si ven ustedes ambas columnas de gastos, pues ven que del año 2000 al año 2001, en concepto de coste de mercaderías vendidas, de personal, etcétera, todos los gastos han aumentado del año 2000 al 2001, pues de servicios exteriores, impuestos, etcétera, ¿no? Sin embargo, los ingresos de 2000 a 2001, pues también ven ustedes que han aumentado, o sea, que estos gastos, este incremento de gastos se ha visto cubierto con un incremento de los ingresos, ¿no? Pues de ventas, las ventas han aumentado, las subvenciones han aumentado, los ingresos, las subvenciones pues son cantidades que nos da, por ejemplo, el Estado, que nos da, por ejemplo, la comunidad autónoma, que nos da la Unión Europea, si son subvenciones europeas, ¿no? Todo esto ha aumentado, ingresos, las subvenciones han disminuido, pero todo el resto, ventas netas, ingresos financieros, etcétera, han aumentado. Bien. Entonces, tenemos total de gastos, total de ingresos, podemos ver que en el año 2000 se produce una pérdida de 80, que viene aquí, que es la diferencia entre los ingresos de 1.505 y de 1.585, una pérdida de 80. Sin embargo, en el año 2001 ha habido un beneficio de 385, calculado en el año 2001 como la diferencia entre los ingresos de 1.310 y los gastos de 1.925, ¿no? Bueno, ustedes en total. Vale. Pues pasamos un poco a indicar los escalones de la cuenta de resultados. Hemos visto ya un poquito con los ejemplos. Ventas netas, vamos a ir viendo los distintos escalones y luego analizaremos un poco en qué consisten. Los gastos proporcionales de fabricación, pues en el caso de que sea una empresa que se dedica a la fabricación. Los gastos proporcionales de comercialización, gastos variables, ahora explicaré un poquitín más si la empresa vende, no fabrica. Esto nos va a dar un margen bruto, que veremos lo que es. Quitamos amortizaciones, quitamos los gastos de estructura, todos los gastos fijos, que ahora detallaremos, quitamos otros ingresos y gastos y tenemos el BAI, el beneficio antes de impuestos e intereses, término que ustedes oirán pues, con mucha frecuencia. Si le quitamos los resultados financieros realmente, los ingresos y los gastos financieros, pues, sumamos los ingresos y le quitamos los gastos, por tanto el resultado financiero, sí. Vamos a contestar una pregunta. Vale. Y a todo eso, el beneficio de los impuestos, le quitamos los impuestos de sociedades. Nos da el beneficio neto. Bien. Vamos a analizarlo, como lo decía. Estaba contestando una pregunta. Vale. Ventas netas, pues ingresos por la actividad propia. Coste de mercadería vendida. Tenemos aquí tres términos. Coste de mercadería vendida, los gastos y variables de fabricación. Si la empresa fabrica, pues puede ser la materia prima, la mano de obra directa, los gastos directos de fabricación, los gastos variables de comercialización, si la empresa no fabrica, sino simplemente comercializa, pues los portes de venta, ¿no? El transporte de la venta, las comisiones de los comerciales, etc. Todos los gastos variables directos proporcionales. Todo esto, el coste de mercadería vendida, los gastos variables de fabricación o los gastos variables de comercialización se denominan el coste de ventas. Bien, si quitamos a las ventas netas este coste de ventas, nos da lo que se llama el margen bruto de explotación. Es un escalón de cálculo de beneficios, ¿no? La diferencia entre las ventas, como decía antes, y el coste de ventas. Bien.
A todo esto le quitamos las amortizaciones, el desgaste del utilizado material e inmaterial, le quitamos los gastos de estructura, que les mencionaba antes. Los gastos de estructura son los gastos fijos, ¿no? Nóminas del personal que no tiene que ver con las ventas, o sea, personal administrativo, la papelería, la luz, los combustibles, etcétera, ¿no? Gastos de estructura, gastos fijos, y otros ingresos y gastos, pues como pueden ser subvenciones, etcétera, nos va a dar lo que se denomina el BA y el beneficio antes de intereses e impuestos. Vale, es la capacidad, digo aquí, de generar excedente con independencia de la estructura de financiación, ¿vale? Quitando toda la parte que sea financiera. Les comento, por si les suena, el EBITDA, no lo he comentado aquí en esta escala, el EBITDA, a lo mejor a algunos de ustedes les suena, pero si lo digo, sería EBITDA, es el Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, EBITDA, pues sería un escalón anterior que no he mencionado aquí. Pasado el margen bruto de explotación, calcularíamos este EBITDA, que sería el resultado antes de quitar las amortizaciones. No, pero bueno, por si alguien le había oído este concepto anterior. Vale. Seguimos entonces sumando y restando los ingresos financieros y restando los gastos financieros, hasta el resultado financiero, y llegamos al BAI, beneficio antes de impuestos. Resultado, es decir, el BAI y los gastos financieros, ¿no? Más o menos resultado financiero. Le quitamos el impuesto sobre sociedades y nos queda, es un impuesto distinto a otros tributos, otros tributos como puede ser el IBI, pues el impuesto de bienes inmuebles, o el IVA. Otros tributos no se meten aquí, solamente se meten aquí los impuestos, el impuesto de sociedades, el impuesto sobre las ganancias, ¿no? Sobre los beneficios. Nos queda el beneficio neto, BN. Les comento aquí, el beneficio retenido sería aquel en el que, aparte de lo que nos queda, le vamos a quitar, el beneficio retenido le quitamos los dividendos. Pues como saben ustedes, este beneficio de la empresa se destina a dividendos o a reservas. Pues le quitamos los dividendos, a ese beneficio neto, nos queda ya el beneficio retenido. Bien. Vamos a seguir con algún ejemplo y vamos avanzando porque se nos está echando ya un poquito el tiempo encima. Les comento entonces el ejemplo 2, análisis vertical, que por tanto también es un análisis que se lleva a cabo en la cuenta de pérdidas y ganancias, en este estado de cuentas de pérdidas y ganancias, igual que hacíamos en el estado del balance. Por tanto, aquí tenemos porcentaje sobre las ventas, les indico, tenemos las ventas de 1200, le damos un coeficiente, así es como se calculan los coeficientes en la cuenta de pérdidas y ganancias. 1200 son las ventas, corresponde a un porcentaje de 100, coste de ventas, pues por ejemplo las mercaderías compradas, tenemos 600 de este coste. Estos 600 suponen un porcentaje de 50%, pues ¿cómo se calcula este 50%? Son estos menos 600 divididos por los 1200 de las ventas, ¿no? Que son 50%. 600, repito, el coste de ventas se divide siempre por el total de 1200. Lo mismo sería, pues para los costes fijos de menos 400, sería 400 dividido por 1200. Se divide todo por las ventas, por estos 1200. ¿Bien? Y se van realizando toda la escala con estos porcentajes en función de las ventas. Como ven aquí, entonces la suma de estos porcentajes, pues del coste de ventas de 50, de los costes fijos, de los gastos financieros de 3,33, del impuesto de beneficios y de los beneficios, 12,57, toda esa suma nos va a dar el total del 100%. Estos 12,57% o 13% del beneficio neto todavía se pueden dividir, una parte de dividendos y otra parte a reservas, ¿no? Pero por tanto, que quede claro que en este caso los porcentajes se calculan, coste de ventas por ejemplo, en función siempre del total que son las ventas y que se le da el valor 100. En el siguiente ejemplo, análisis horizontal, pues es muy parecido a lo que habíamos visto en el balance, pero entonces se compara con varios años. Entonces lo que se va a ver aquí es las razones de los incrementos o de los descensos, que utilizan las razones, ver las tendencias, ¿no? Si ha aumentado, si ha disminuido, preguntarse por qué, buscar soluciones eventualmente, ¿no? Y de nuevo, como sucedía con el balance, se pueden realizar también por lo que se denominan las series temporales. Como les decía para el balance,
pues análisis de 4 o 5 años, por ejemplo, para las ventas, pues saber lo que ha pasado, o para los gastos financieros, cómo han evolucionado, etc. Vemos aquí, esto está dado en porcentajes. En el año N, pues las ventas son un 100%, de este 100%, el 80,9% fueron coste de ventas, pues coste, por ejemplo, de la compra de materias primas, un 3,7% fueron gastos fijos, 4,8% de la amortización, 3,6% gastos financieros, impuestos, etc. Pues vamos viendo cómo ha variado a lo largo de los años. Ven, por ejemplo, que el coste de ventas ha ido aumentando todos los años y ha aumentado un montón del año N+2 al año N+3, 71,4% al 84,4%. Pues habría que preguntarse por qué, porque es un coste importante. Vemos que esto ha repercutido, el resto más o menos, gastos fijos, más o menos ha permanecido constante, pues los sueldos, etcétera, los combustibles, la amortización ha aumentado un poco, sí, del año N+1 al año N+2, pero más o menos estable, los gastos financieros más o menos estables, los impuestos han disminuido. ¿Por qué? Pues porque ha disminuido el beneficio, ¿no? Como consecuencia de este aumento de los costes, ha disminuido el beneficio, por lo tanto, los impuestos han disminuido. Entonces, vemos que este beneficio neto que ven ustedes, pues que ha aumentado del año N al año N+1, pero que luego ha disminuido del año N+1 al año N+2 y que ha seguido disminuyendo del N+2 al N+3, pues que la razón fundamental, ¿cuál ha sido? Se ve con este análisis horizontal. Ha sido el incremento del coste de las ventas. Ha habido una reducción del beneficio debido al incremento del coste de la adquisición de mercaderías, por ejemplo. ¿Esto es lógico? ¿Esto está fundamentado? Pues habría que preguntarse y analizar un poco las razones. Como le decía, pues a lo mejor por un análisis de series temporales. Bien, acabamos entonces este segundo estado financiero, la cuenta de resultados, viendo la importancia de analizar el volumen de ventas. Estamos teniendo los volúmenes de ventas que teníamos programados, los márgenes de explotación, el margen de contribución que les decía antes, se consiguen, sí o no. La contención de gastos, estamos incrementando los gastos o conteniéndolos. ¿Qué beneficios tenemos por producto? ¿Qué productos son los que más contribuyen a los beneficios? Pues se puede, haciéndose un análisis, se llama análisis de costes, se puede ver, en análisis por producto, se pueden ver estos indicadores. ¿Cuál es la rentabilidad económica? Pues también con este análisis, el umbral de rentabilidad, cuál es el nivel de producción mínimo para cubrir gastos, también vendría deducido de este análisis. Acabamos ya la rentabilidad con un último apunte del análisis de la rentabilidad. Los indicadores que verán ustedes bastante porque son muy comunes, el ROI, Return on Investment, o rentabilidad económica, rentabilidad del activo. ¿Cómo se calcula? Con este beneficio antes de intereses y de impuestos dividido por el activo, dividido por la inversión, que nos mide la productividad o nos mide el rendimiento de los activos reales de la empresa, de las inversiones. Por eso el activo lo tienen en el denominador. Otro indicador muy conocido, el ROE, Return on Equity, rentabilidad financiera o la rentabilidad del capital. Pues, ¿qué significa? Es el beneficio neto, en este caso, dividido por el patrimonio neto o por los recursos propios, y de la capacidad de la empresa para remunerar a los accionistas, o sea, los propietarios de los fondos propios. Pues, por ejemplo, si tenemos un beneficio neto de 129, tenía yo por aquí un ejemplo, con unos fondos propios de 650, sería el cociente entre unos y otros, 129 entre 150, nos daría una rentabilidad financiera, una rentabilidad del 20% prácticamente. Por tanto, por cada unidad de fondos propios que han dado los accionistas, estamos teniendo un rendimiento del 20%. Bien, estos son indicadores a realizar basándonos en los indicadores que tenemos desde la cuenta de pérdidas y ganancias y del balance, nos dan idea de si estamos aumentando en los varios años indicativos la rentabilidad financiera o no. ¿No? Es un indicador bastante conocido. Como resumen, les indico aquí lo que hemos visto sobre la cuenta de pérdidas y ganancias, la diferencia entre los ingresos de explotación y los gastos de explotación, que llamamos resultado de explotación,
lo mismo para los ingresos y gastos financieros. Nos da resultados de impuestos. Al quitar el impuesto sobre el beneficio tenemos el resultado procedente de operaciones continuadas, así se llama en contabilidad, bueno, lo que hemos visto anteriormente, y a esto se le puede todavía quitar el resultado de operaciones interrumpidas, es decir, meter en la cuenta el resultado de operaciones interrumpidas, que sería el resultado pues debido a la venta, por ejemplo, de filiales, de operaciones que ocurren de vez en cuando, no siempre, operaciones interrumpidas, pues una compra, una enajenación de una parte de una empresa, de un departamento, etc. Esto nos da el resultado del ejercicio. Bien, acabamos ya con el, porque se nos pasa el tiempo, con el estado de tesorería, el cash flow. Quiero indicarles simplemente que se calcula como los cobros, los pagos, estos dos términos que hemos visto anteriormente, como diferencia entre ingresos y gastos, y este cash flow financiero va a ser distinto del cash flow económico, que va a ser el beneficio después de impuestos, más las amortizaciones, ¿no? Es otra forma de calcularlo, es una concepción un poquito distinta. Ahora veremos la diferencia un poquito. También quería mencionarles el cash flow previsional o el presupuesto de tesorería que toda empresa tiene que llevar a cabo. Es el presupuesto de lo que se va a cobrar y gastar, ¿no? Cobros y pagos. Esta realización de un presupuesto, comparado posteriormente con la realidad, lo que ocurre realmente, nos da las desviaciones a analizar por los directivos, ¿no? Por los directivos en concreto por un directivo en director financiero. Bien, pasamos entonces al primer ejemplo, el cash flow, en el que comparamos, por un lado, la cuenta de resultados. Ahí ven ustedes que unas ventas de 1.200, hemos tirado una serie de gastos, aprovisionamientos, personal, otros gastos de explotación y la amortización de 40 y nos da un resultado de 125. Vale, lo queremos relacionar, esta cuenta de resultados que hemos visto como segundo estado financiero, lo relacionamos ahora con el cash flow, con la cuenta de tesorería. Pues bien, supongamos que todo lo que hemos, estas ventas las hemos cobrado, todos estos gastos los hemos pagado, supongamos que todo se ha llevado a cabo. ¿Qué pasa? Que la amortización, esta depreciación, es un concepto de que se produzca un pago, una salida de tesorería, sino que es simplemente un gasto, no se traduce en un pago, por tanto no diferencia. Entonces, a este resultado de 125 vemos que, sin embargo, como cash flow, como diferencia de cobros menos pagos, tenemos 165, nos paramos en el eslabón, en el lugar anterior, y si a este 165 le quitamos los 40 de amortización, sí que llegamos al resultado de 125, o dicho de otra forma, el cash flow va a ser lo mismo, en este supuesto que estamos viendo, va a ser lo mismo que el beneficio, resultado de 125 más la amortización de 40 nos da 165, como les decía en la diapositiva anterior. Este cash flow, otra acepción, otra segunda definición, es el beneficio después de impuestos más la amortización. Bien. Por tanto, se lo resumo aquí, el saldo inicial de tesorería más los cobros por las actividades ordinarias, pues las ventas, por ejemplo, menos el pago de actividades ordinarias, nos da la variación de tesorería de actividades ordinarias. Lo mismo llegamos a cabo con los cobros y los pagos de actividades de inversión y también de financiación, y tenemos la variación de tesorería de otras actividades de inversión y de financiación. Todo ello añadido al saldo inicial nos da el saldo final de tesorería. Esta es la forma de llevar a cabo un estado de tesorería. Le pongo aquí un ejemplo en Excel, bueno, pues simplemente como resumen, para varios meses del año, estamos poniendo el dinero inicial, el saldo inicial de 5.000, le sumamos los cobros, todas las entradas de efectivo, de todo lo que hemos recibido de los clientes, por ejemplo, le restamos los pagos, hemos pagado por alquileres o por lo que sea, nos queda un flujo neto, cobros menos pagos, que sumado con los 5.000 de saldo inicial nos dan los 10.647 para el mes 1, para el mes de enero, por ejemplo. En la parte de abajo de este mismo documento de Excel, normalmente se realiza en Excel, pero bueno, hay otros programas, pero por ejemplo en Excel, se lleva a cabo un desglose entre lo que son los flujos operativos de estos
cobros y pagos, pues por ventas, pagos de nóminas, etcétera. Y la segunda parte inferior, pues por inversión. Ahí que hay una compra de activo fijo, una compra de terrenos, por ejemplo, y hay un cobro por venta, pues, de unos edificios, por ejemplo, ¿no? Las inversiones. Pues todo eso sumado nos da la parte de arriba que acabamos de analizar. Eso como ejemplo en Excel. Y por último, vemos lo que les comentaba en la primera diapositiva, una comparación entre el presupuesto, los previstos. Por ejemplo, para los gastos de septiembre se preveía, había un presupuesto de unos pagos de letras de 657.000, de unos pagos a proveedores de 73.000. Primera columna presupuesto, segunda columna reales, lo que realmente se ha pagado y, por tanto, una desviación. Pues analizamos la primera partida de pago de letras, vemos que hay una desviación positiva, hemos pagado menos de lo previsto, de 1.000. Si vamos bajando por abajo, análisis también vertical, vemos que hay una diferencia con el pago de acreedores entre lo presupuestado y lo real de 17.400. ¿Por qué? Observaciones, vemos en esa columna que si pasa octubre la realización de pagos, en vez de septiembre, estamos al mismo de septiembre, se lleva a cabo en octubre. En personal, pues vemos que tenemos previsto 190.000, hemos pagado pues más. ¿Qué pasa? Pues que hay una desviación negativa, hay un alza del 6%. ¿Cómo se calcula este 6%? Esta desviación en porcentaje, pues esta desviación de 12.000 se divide entre lo presupuestado, entre los 190.000, y nos da un alza de 6%, y así progresivamente llegamos a un total de desviación positiva para nosotros de 7.400 euros o la unidad que sea. Bien, hemos pasado bastante la hora prevista. Si ustedes desean que se les mande la presentación, pues no tienen más que pedirla, o si tienen alguna pregunta adicional, pues aquí les dejo también en la última diapositiva mi correo directo, me pueden hacer las preguntas pues por correo electrónico, pero vamos a acabar ya la videoconferencia porque se ha hecho bastante tarde. Nos dice aquí Javier que se puede descargar y está debajo del PPT. Pues muchas gracias, Javier, y el servicio técnico. Muchas gracias a todos y buenas tardes.